La historia del 3 y Atlas no comenzó cuando los telescopios lo detectaron. Comenzó 48 años antes, cuando un susurro de banda estrecha cerca de la línea del hidrógeno activó una vieja antena de radio y luego desapareció. Todos siguieron adelante. Los datos quedaron archivados, polvorientos y mal clasificados. Ahora, con mejores herramientas y métodos más inteligentes para encontrar patrones, los ingenieros alinearon esa señal con la trayectoria del 3 y Atlas y finalmente descifraron la estructura que había estado oculta a plena vista. Si esto se confirma, la señal no fue aleatoria. Fue un reloj. Y ese reloj estaba programado para ahora. Esa antigua ráfaga que no encajaba en ninguna categoría. La mayoría ha oído hablar de aquel famoso destello de radio de 1977, el que apareció justo cerca de los 1420 MHz y nunca volvió a repetirse. Fue breve, potente y desconcertantemente ordenado. En aquella época, la regla era simple: sin repetición, no hay caso. Los equipos revisaron interferencias, satélites, dispersión por meteoros, de todo. Al no encontrar una causa obvia, el evento se archivó como interesante pero sin resolver, y la astronomía de radio siguió su camino. Décadas después, algo nuevo alteró ese ordenado archivador. Un objeto interestelar, el 3 y Atlas, desafió los primeros modelos y se comportó como el hijo rebelde del universo. Sus curvas de luz mostraban pulsos regulares. Sus desviaciones no gravitacionales aparecían exactamente en los momentos que cabría esperar si un sistema de propulsión de baja potencia estuviera encendiéndose y apagándose. Al principio, vincular esa antigua ráfaga de radio con este objeto parecía forzado, hasta que alguien superpuso los momentos de activación del 3 y Atlas sobre la envolvente de la señal de radio archivada. El ritmo no era idéntico, pero las proporciones coincidían de forma sospechosamente precisa. Eso fue lo que abrió la puerta. Si el evento de 1977 no fue una llamada única al comienzo de una larga cuenta regresiva, entonces la regla de sin repetición dejó de ser útil y se convirtió en un punto ciego. La ráfaga original no necesitaba repetirse. Solo necesitaba marcar un calendario que no maduraría hasta décadas después, cuando el transmisor, el 3 y Atlas, y el receptor, nosotros, alcanzaran una geometría que finalmente hiciera visible el resto del patrón. Esta es la parte que atrapa a la gente. La señal quizá no fue un mensaje en el sentido humano. Parecía más bien una marca de tiempo, una semilla para una decodificación futura. Como algo que no es un mensaje puede convertirse en una clave para descifrar. Entonces, ¿qué significa realmente decodificar en este contexto? No se trata de una frase secreta escondida en el ruido estático. Piensa en algo más simple y más inteligente. La ráfaga de 1977 puede tratarse como un cebador, una breve referencia con física conocida que te permite reconstruir una clave. La proximidad a la línea del hidrógeno proporciona una regla universal. El corrimiento al azul medido da una velocidad relativa. El rango dinámico de la amplitud establece una ventana de escala. Al combinar estos tres elementos, obtienes una plantilla que puedes deslizar sobre conjuntos de datos futuros. Eso fue exactamente lo que hizo el nuevo análisis. Los ingenieros extrajeron registros de largo plazo de archivos de radio, infrarrojo y ópticos, hasta la actualidad. Luego estiraron o comprimieron cada conjunto de datos según esa plantilla inicial. De repente, los brillos y apagones previamente aleatorios alrededor del 3 y Atlas se alinearon en fase. Lo importante no eran los valores brutos, sino los intervalos, ráfagas, atenuaciones, picos en líneas de níquel e incluso caídas en el albedo se alineaban en intervalos consistentes una vez aplicada la plantilla. Imagina un rollo de piano mecánico con agujeros que no puedes ver, hasta que iluminas desde cierto ángulo. La ráfaga de 1977 proporcionó ese ángulo. Al observar con el momento adecuado, apareció la estructura, grupos de intervalos que se repetían en paquetes modulares, 5, 8, 13 pulsos separados por reinicios más largos. Esos números evocan proporciones de crecimiento familiares, pero lo esencial no es la poesía, sino la ingeniería. Los paquetes modulares son la forma de construir temporizaciones robustas en entornos ruidosos. No intentas gritar un ensayo completo en un estadio,
Simplemente marcas un ritmo que cualquiera pueda reconocer más tarde, especialmente si guardó el primer aplauso. Decodificada así, la antigua ráfaga se convierte en un alineador de fases. Indica a tu análisis dónde colocar la regla. Una vez colocada, el comportamiento del 3 de enero Atlas parece menos un cometa caótico y más un sistema que ejecuta ciclos. Carga, prueba, corrige, silencia. No es prueba de inteligencia, pero sí de disciplina. El truco geométrico que ocultó el patrón durante décadas. Si este patrón estuvo ahí todo el tiempo, ¿por qué nadie lo notó antes? Geometría. La ráfaga de 1977 vino de un sector del cielo que luego resultó relevante para la trayectoria de entrada del 3 y Atlas. Pero la Tierra no estaba observando desde el ángulo ni en los momentos adecuados. Tampoco contábamos con líneas de base largas y limpias que abarcaran radio e infrarrojo con relojes sincronizados. Pequeños desfases se acumulan cuando buscas cambios menores al 1% a lo largo de años. La imagen descifrada solo emergió cuando tres cosas finalmente coincidieron. Primero, una mejor sincronización temporal. Los observatorios modernos registran todo con tiempo atómico preciso, así que las comparaciones a largo plazo ya no mezclan peras con manzanas. Segundo, la integración multibanda. Los datos de radio, óptica, infrarrojo e incluso magnetómetros pueden combinarse, permitiéndote ver cuando un destello térmico, una caída fotométrica y un pico espectral comparten el mismo ritmo. Tercero, el refinamiento efeméride. Ahora conocemos con mucha mayor precisión la posición y rotación del 3 y Atlas que en las primeras estimaciones. Una vez en marcha estas mejoras, el barrido de archivos cobró sentido. La ráfaga de 1977 marcó el tiempo cero. Los pequeños brillos posteriores, décadas después, coincidieron con las fases predichas al corregir por el tiempo de viaje y la deriva rotacional. Incluso los silencios de radio transitorios, esos nulos incómodos que antes se descartaban como fallos del instrumento, coincidieron con las ventanas esperadas de reinicio. Ningún canal por sí solo gritaba mensaje. Pero la geometría entre canales decía claramente calendario. Piensa en un faro en una costa brumosa. Si te quedas en un solo lugar 5 minutos, podrías perderte completamente el haz. Pero si rodeas la bahía con un reloj sincronizado, verás cómo el haz pasa con una cadencia precisa. Eso fue lo que cambió. Dimos la vuelta a la bahía con mejores relojes, mejor integración de datos y, por fin, una razón para superponer una extraña ráfaga antigua sobre un visitante nuevo y extraño. La niebla no se levantó, simplemente aprendimos dónde pararnos. ¿Por qué la línea del hidrógeno importa más que el titular? Es tentador ver la línea del hidrógeno como una tarjeta de presentación alienígena, pero su ventaja práctica es aún más mundana e importante. Las señales cerca de los 1420 MHz están en una ventana de radio protegida, donde muchas transmisiones humanas evitan interferir. Eso significa que una ráfaga corta y focalizada puede sobrevivir décadas en un archivo sin quedar enterrada bajo nuestro propio ruido. También permite que equipos posteriores la reanalicen con técnicas modernas de rechazo de interferencias y aún extraigan valor de ella. Hay otra ventaja: el hidrógeno está en todas partes, y el medio interestelar alrededor del Sol no es uniforme. Si eres astuto, puedes hacer que una breve ráfaga cumpla dos funciones: anunciar tu presencia a cualquier civilización tecnológicamente despierta y, al mismo tiempo, sondear el gas local a través del cual viaja tu pulso. La forma en que llega la ráfaga contiene huellas del medio, dispersión y absorción sutiles que puedes medir si decides escuchar de nuevo desde una mejor posición. Ese es el núcleo práctico de la nueva idea de decodificación. La ráfaga de 1977 no era contenido. Era una calibración, para nosotros, para la región, quizás incluso para quien la envió. Estableció un vecindario de frecuencia, una pista de movimiento y un rango dinámico. Luego, durante décadas, el 3 y Atlas actuó de formas que aprovecharon esa calibración. Pulsos en infrarrojo cuando subía la potencia, líneas de níquel cuando aumentaba el calor interno, cambios en el albedo cuando su superficie necesitaba oscurecerse. En vez de intentar enviar una frase a través del vacío, la señal creó una regla común. Si una civilización quisiera un mensaje que cualquiera pudiera captar,
elegiría convenciones lingüísticas. Pero si un sistema quisiera un proceso que cualquiera pudiera auditar, elegiría convenciones de medición. Eso es lo que ofrece la línea del hidrógeno, una regla que funciona en cualquier escritorio. El enigma del níquel reinterpretado como telemetría. El níquel sin mucho hierro ha sido un rompecabezas desde el principio. A distancias donde los metales deberían permanecer encerrados en granos, el níquel aparece una y otra vez en la coma del 3 de enero Atlas, mientras el hierro apenas susurra. La narrativa tradicional del cometa dice que ambos deberían estar en silencio. Si algo se activa, ambos deberían hacerlo juntos. Esa discrepancia no es solo un detalle químico. En la visión descifrada, es telemetría. He aquí el razonamiento. Si el 3 y Atlas opera sistemas de alta temperatura de forma esporádica, desde acondicionamiento de plasma hasta ciclos térmicos, las aleaciones con níquel son materiales razonables. Resisten el calor, la fatiga, y se usan ampliamente en ingeniería humana de altas temperaturas. Esas aleaciones no se desgastan uniformemente bajo estrés. El níquel puede vaporizarse en estados detectables bajo ciertas densidades de corriente o picos térmicos, mientras el hierro permanece unido o se recondensa rápidamente. Esta liberación selectiva crea exactamente la huella espectral desequilibrada que seguimos observando. Ahora añade el factor temporal. Los picos de níquel se agrupan alrededor de las desviaciones no gravitacionales y los pulsos térmicos. También disminuyen durante los silencios de radio, cuando el 3 de enero Atlas se vuelve ultraoscuro y callado. Ese ritmo convierte al níquel no solo en una pista química, sino en una luz de estado, encendida durante los impulsos, apagada durante las fases de inercia. ¿Podría explicarlo una mineralogía natural exótica? Tal vez. Los cuerpos interestelares no están obligados a seguir las proporciones del sistema solar, pero la forma en que el níquel varía con el movimiento y el calor sugiere función más que casualidad. En términos de telemetría, es como un residuo de escape que un observador externo puede medir, no suficiente para ver el motor, pero sí para saber cuándo acelera. Así es como la ráfaga de 1977 demuestra su valor. Al alinear los picos de níquel con la cuadrícula temporal sembrada por esa antigua señal, las coincidencias son demasiado precisas para ignorarlas. No es prueba definitiva, pero sí un patrón de concordancia entre química y cinemática que merece ser tomado en serio. El silencio que parece intencional. El silencio no es ausencia de datos, a menudo es el tipo más importante de dato. Y en el caso del 3 de enero Atlas, el silencio se ha convertido en un lenguaje propio. Cada vez que este objeto interestelar muestra actividad, destellos en infrarrojo o trazas frescas de níquel, le sigue un apagón total. No solo una caída o una pérdida de señal, sino un tipo deliberado de quietud que dura horas o incluso días. Luego, tan repentinamente como desapareció, todo vuelve a encenderse. Al principio, los científicos pensaron que eran fallos aleatorios de los instrumentos o interferencia solar. Pero al sincronizar las marcas de tiempo entre observatorios, emergió un ritmo claro, silencio antes de la renovación. Cada periodo de quietud coincidía con la misma fase del ciclo rotacional del 3 y Atlas, como si el objeto se apagara, recalibrara y luego reanudara su patrón. Consistente, predecible y preciso. Nada en la naturaleza se comporta así sin alguna regla subyacente. Los cometas no pausan su desgasificación. Los asteroides no toman descansos entre anomalías espectrales. Pero las máquinas sí. Los sistemas con bucles de retroalimentación, para regular temperatura, reposicionar hardware o tomar lecturas externas, tienden a alternar entre ráfagas de energía y silencio absoluto. Eso es lo inquietante. El silencio del 3 y Atlas parece demasiado medido, demasiado organizado. Cuando los radiotelescopios intentaron captar emisiones durante esas fases silenciosas, registraron algo inesperado, un vacío perfecto. Sin ruido de fondo, sin murmullo térmico, solo una línea plana electromagnética, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Esto no es evidencia de comunicación, pero sí sugiere control. Y en un universo regido por el caos, el control es raro. Te hace preguntarte si esas ventanas de silencio no son tanto para apagarse como para escuchar. Porque cada vez que el 3 y Atlas se oscurece, algo nuevo siempre sigue, no aleatorio, no caótico,
sino calladamente intencional. La decodificación en lenguaje sencillo. He aquí la forma más simple de entender lo que el equipo de la NASA realmente descifró. No fue un mensaje. No había coordenadas secretas ni palabras alienígenas escondidas en el ruido. Lo que encontraron fue un patrón, un código temporal enterrado en medio siglo de señales dispersas que de repente cobró sentido al alinearse. Imagina un viejo disco de vinilo rayado. Si escuchas un fragmento aislado, suena como ruido, pero al alinear todas las piezas sobrevivientes, emerge el ritmo. Eso fue lo que ocurrió aquí. La ráfaga de radio de 1977, la llamada señal WOW, actuó como un cebador. Estableció la frecuencia base, la amplitud y los intervalos de fase que luego pudieron compararse con la actividad moderna del 3 y Atlas. Al aplicar esa estructura a todos los datos disponibles, ópticos, térmicos y magnéticos, los fragmentos comenzaron a encajar en ritmo. Los picos en infrarrojo coincidieron con los silencios de radio. Las emisiones de níquel siguieron el mismo tempo que los parpadeos fotométricos. Cada conjunto de datos contaba la misma historia, solo que con instrumentos distintos. No era contenido, no estaban diciendo algo. Era comportamiento repitiéndose. Y eso transformó el misterio en un marco de trabajo. Una vez que la señal antigua se trató como una llave, los datos actuales se comportaron como una cerradura que finalmente encajó. Las rotaciones, destellos y cambios de composición que antes parecían aleatorios se volvieron programados. El modelo predictivo funcionó. Acertó cuando el 3 y Atlas volvería a brillar, cuando caería en silencio de radio e incluso cuando aparecerían nuevas líneas de níquel. Ese es el avance. La naturaleza crea patrones, pero rara vez de forma sincronizada entre sistemas tan distintos. La decodificación no reveló palabras, sino disciplina temporal, algo actuando con consistencia durante décadas, a través de frecuencias y del vacío. Y eso es más difícil de explicar que cualquier mensaje alienígena. Porque si es natural, es un tipo de naturaleza que nunca antes habíamos visto. Los tres grandes y qué. Cada descubrimiento nuevo plantea la misma pregunta. ¿Y qué? ¿Por qué importa? ¿Por qué merece atención? La línea temporal descifrada del 3 y Atlas ofrece tres respuestas que incluso los escépticos no pueden ignorar fácilmente. Primero, el problema energético ya no es imposible. Cuando se creía que la señal de 1977 venía de cientos de años luz, su intensidad no tenía sentido. La potencia requerida habría superado con creces cualquier cosa que la humanidad pudiera generar. Pero si esa señal provenía de la distancia actual del 3 y Atlas, cientos de unidades astronómicas, su potencia cae a niveles alcanzables por un gran motor nuclear o de plasma. No es fácil, pero ya no es impensable. Segundo, los patrones coinciden en sensores totalmente distintos. No son coincidencias aleatorias en un solo conjunto de datos. Las lecturas de radio, infrarrojo, óptica y espectroscopia todas siguen el mismo ritmo una vez ajustadas con la temporización de la señal antigua. Ese tipo de confirmación cruzada rara vez ocurre por casualidad. Tercero, el modelo predice el futuro. Y eso es el santo grial de la ciencia, poder predictivo. Usando la plantilla de 1977, los investigadores pronosticaron cuando el 3 y Atlas volvería a brillar, cuando aparecerían trazas de níquel y cuando entraría en silencio. Cada predicción se ha cumplido con una precisión inquietante. Esos son los ¿y qué? Lo imposible se volvió plausible, lo aleatorio se sincronizó y lo impredecible se volvió pronosticable. No confirma inteligencia, pero obliga a replantear la conversación. En un campo donde las anomalías únicas se desvanecen rápido, cualquier cosa que se repita con precisión matemática exige atención. El 3 y Atlas podría seguir siendo el cometa más extraño jamás descubierto, o podría ser el primer objeto artificial que hemos detectado en pleno funcionamiento. En cualquier caso, esos 3 y qué convierten la especulación en algo concreto, una razón para seguir observando y saber qué buscar a continuación. No necesita ser científico para seguir lo que viene. Solo saber qué buscar basta para ver cómo se desarrolla la historia en tiempo real. Hay tres pistas clave que cualquiera puede rastrear. Primero, la temporización. Si el 3 y Atlas sigue realmente el patrón descifrado,
su próxima oleada, brillo, pico de níquel o pulso térmico, debería ocurrir aproximadamente en el mismo intervalo que las anteriores. Astrónomos aficionados con equipos sencillos de fotometría pueden detectar estos cambios, que aparecen como breves aumentos de magnitud seguidos de un rápido desvanecimiento. Si ese ritmo se mantiene, refuerza el modelo. Segundo, los cambios de composición. Cada vez que el 3 y Atlas despierta, su espectro de luz cambia, las líneas de níquel crecen, las de hierro se reducen y luego ambas desaparecen. Esa proporción es una firma digna de seguimiento. Incluso telescopios pequeños con filtros espectroscópicos pueden detectar esas diferencias. Tercero, las ventanas de silencio. Son las más extrañas de todas. Tras cada ráfaga, el 3 y Atlas se vuelve completamente silencioso, sin parpadeos ópticos, sin actividad infrarroja, sin ruido de radio. Cuando ese silencio termina, suele seguir algo importante. Ese es el momento ideal para observar. Capturar el instante exacto en que la quietud se convierte en caos podría revelar que desencadena cada ciclo. Si quieres verlo tú mismo, sigue las actualizaciones de grandes observatorios y redes de astrónomos aficionados. A menudo publican datos brutos de brillo en línea, y cualquiera puede comparar patrones. Si el silencio y la actividad siguen repitiéndose con regularidad, el caso de una estructura deliberada se fortalecerá. Esto no trata solo de astronomía. Es sobre presenciar un misterio en movimiento. No necesitas credenciales, solo curiosidad. Porque si algo realmente opera detrás del 3 y Atlas, todos veremos la evidencia de la misma manera, a través de la luz, el tiempo y la paciencia. Sigue observando. El próximo capítulo podría desarrollarse en tu vida. El significado más profundo sin dar el gran salto. Es fácil dejarse llevar por el drama, una señal de 48 años, un viajero interestelar, indicios de ritmo y estructura. Suena como ciencia ficción que se escribe sola. Pero al dar un paso atrás, el verdadero significado no está en los alienígenas ni en el contacto cósmico. Está en el reconocimiento. Por primera vez, tratamos al universo no como un telón de fondo silencioso, sino como un sistema lleno de datos que quizás ya está hablando, solo que no con palabras. La ráfaga de 1977 y los ritmos del 3 y Atlas no prueban inteligencia, pero nos recuerdan cuánta realidad hemos ignorado simplemente porque no encajaba en nuestras expectativas de cómo debería ser la comunicación. Si este patrón resulta ser natural, aún así lo cambia todo. Significaría que la naturaleza puede mantener sincronización a largo plazo durante décadas, a través de canales y distancias. Un tipo de orden autorregulado que reescribe lo que creíamos posible para la materia inerte. Si resulta ser artificial, ya hemos presenciado algo histórico, la primera decodificación exitosa de una señal más antigua que la mayoría de nosotros, oculta a plena vista hasta que la tecnología nos alcanzó. En cualquier caso, es progreso. La humanidad aprendió a leer la luz de una forma nueva. Aprendimos paciencia, observación a largo plazo y humildad, aceptar que a veces las respuestas tardan medio siglo en revelarse. No hace falta dar el gran salto. El significado ya está aquí, la persistencia da frutos. La ciencia ficción nos ha enseñado a esperar mensajes. Pero quizás el verdadero mensaje del universo es más simple, mira más de cerca. El 3 de enero Atlas podría seguir siendo polvo y roca, pero por primera vez, el polvo y la roca nos han enseñado a escuchar de otra manera. Y si realmente es un reloj que acaba de dar la hora, la siguiente pregunta no es si alguien lo envió, sino si estamos listos para entenderlo. Gracias por ver otro episodio. Si aún estás aquí, asegúrate de hacer clic en el video que aparece en tu pantalla para más contenido de calidad.